Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Transparencia es la obligación de hacer del conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público. Hoy les presentamos el seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana, con la conclusión del tema, la perspectiva internacional en transparencia y rendición de cuentas, y dar inicio posteriormente a la mesa 2 denominada Judicialización de la democracia. Acompáñenos, por favor. El IFAE resolvió un recurso de revisión sobre créditos fiscales, ¿sí? Que le tocó a Ángel Trinidad exponer. No, pero el anterior inició cuando, bueno, una asociación metió para conocer los nombres, los montos de los créditos fiscales que la Secretaría de Hacienda había cancelado, que sumaban la friolera cantidad de 70,000 millones de pesos. Es cierto que la Secretaría de Hacienda puede cancelar créditos o adeudos fiscales, a veces por no localización de las personas, a veces porque sale más caro cobrar lo que, digamos, los gastos de cobranza que lo que se va a cobrar, etcétera. Los marca perfectamente, yo trabajé en Hacienda, conozco perfectamente ese asunto. El asunto está en que sí se dieron los montos y las causas, más no los nombres de las personas. Protegiendo las personas. Esto se fue hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo que debían ser, digamos, secretos, ¿sí? O sea, cuestión que muchos no compartimos, pero bueno, finalmente, porque finalmente es como un programa social y los padrones de beneficiarios son públicos los nombres. Aquí se está beneficiando una persona. Y lo chistoso es que en esos nombres pudiera haber personas que a lo mejor sí tenían los recursos económicos para poder aportar al fisco y no lo hicieron. Bueno, eso se quedó esa discusión. Ahora, con la reforma fiscal, se quedó claro que toda esa información es pública, ¿sí? Y será pública, la tendrá que publicar la Secretaría de Hacienda. El problema estuvo aquí en que hubo imprecisiones y se publicaron nombres de gente que no localizaba la Secretaría, que son más públicos que el público, digamos, y perdón, era Pepe Wonderberg, Carbonell, o sea, no puedes localizar a estos señores, Secretaría de Hacienda. Obviamente corrigió después, etcétera, etcétera, pero el efecto de esa publicación, lo acaba de decir el secretario de Hacienda, es que se recaudaron de estos morosos, etcétera, ya pulida la información, ya etcétera, etcétera, creo que llevan como 100 millones de pesos. Digamos, sí tuvo algunos efectos, digamos, transparentar este tipo de cosas. Y yo creo que está en su derecho porque es una obligación. Y si un contribuyente no cumple con esa obligación, tiene que, digamos, ser pública esa cuestión, porque no se vale que con unos sí y con otros no. Entonces, pero ahora queda claro ya con la reforma fiscal y el Código Fiscal que esa información es pública. Lo que sí es que debe estar muy precisa de que no te ponga en una lista donde no eres, ¿no? Porque si no, pues, digamos, te están dañando, digamos, como estos personajes, ¿no? Que fueron dañados y que después ya, bueno, hubo una disculpa pública por, digamos, imprecisiones, ¿no? Pero que no me digan que no es localizable personas como las que hago. Bueno, había otra pregunta, Tania. Sí, sobre ¿Cómo se lograría mejor abrir a los gobiernos? Aquí, brevemente decir que en la experiencia o lo que busca esta alianza para el gobierno abierto es que en todo momento la decisión de qué se abre, cómo se abre, sea una decisión que se trabaje de la mano con el usuario, con la sociedad civil. Ahí también el InfoDF creo que tiene mucho que aportarle al mundo con las mesas de transparencia, del diálogo por la transparencia que hicieron, donde la idea era juntar
al gobierno que tiene la información con el ciudadano, el usuario, para definir qué información se debe dar a conocer de manera proactiva, en qué formatos. Y hoy por hoy, una de las discusiones que están sobre la mesa y lo que está realmente agilizando la apertura de los gobiernos es la posibilidad de usar datos abiertos, estos datos, bases de datos consolidadas que se publican en formatos reutilizables, y el uso de las tecnologías de la información. Entonces yo diría que la tendencia o de lo que estamos hablando hoy como gobierno abierto es una cohechura de las decisiones de política pública entre gobierno y sociedad. Bueno, muchas gracias, Tania. Tengo ahora una pregunta para la abogada Rabel. Dice, está muy completa la explicación sobre la democracia, pero ¿cómo se pretende fortalecer una democracia en un país donde un régimen capitalista ha agarrado mucha fuerza? ¿Por dónde empezar? De Alejandro Celio Hernández del Unitec. Well, you ask a very important question, and that is a complication because just the existence of money and how much money there is in campaigns, how much money is given. ¿Cuánto dinero dan los que se dedican al cabildeo? En todo este proceso del cabildeo ante la luz, bueno, pues se ha dicho con certeza en los Estados Unidos que sí, esto tiene un impacto sumamente negativo en la manera en la que la gente siente esa parte, ¿verdad? ¿Cómo lo sienten? Porque por supuesto que no se podría contribuir de esta manera. Ellos no pueden contribuir de esa manera. Creo que las estadísticas muestran que las contribuciones que hacen las corporaciones y los grandes donantes son los que consolidan o constituyen aproximadamente el 99%. Los grandes corporativos, ¿sí? 99%. Lo debo tener por alguna parte. El 99% del dinero, los grandes donadores y los pequeños representan un porcentaje pequeño, ¿verdad? Lo voy a encontrar de cualquier manera. Pienso yo que, y diría yo desde mi propia perspectiva muy personal, que tenemos que ver ser práctico, ¿verdad? Pragmatista. ¿Qué es lo que podemos lograr? No podemos lograr cambios importantes en el sistema político de los Estados Unidos, ni la dominancia, ¿verdad?, de los intereses corporativos en los Estados Unidos. Entonces, yo soy una persona que está dispuesta a, por lo menos, ver lo que podemos lograr. Y también pienso que la transparencia sí logra mucho, ¿verdad? Esta es la que marca una gran diferencia, la transparencia. Les voy a dar un ejemplo. De hecho, ya di uno, aunque estamos hablando de muchos ejemplos en nuestro sistema político en los que cuando el público sabe quién está detrás de las elecciones, esto marca una gran diferencia, ¿sí? Algunos probablemente escucharon de los hermanos Cook, quienes son los grandes donantes. Y de hecho creo que estoy tratando de encontrar este número. Sin embargo, creo que hasta este año, ellos ya habían entregado cientos de millones de dólares y en años pasados miles de millones de dólares hacia el proceso de las elecciones. Pero cuando la gente está enterada y cuando la gente puede reaccionar, no les gusta, no les gusta. Y en la mayoría de los candidatos financiados y también los temas financiados por los hermanos Cook en las elecciones del 2012 no tuvieron éxito. Todos los temas, las áreas. Entonces, la premisa de su pregunta sí es absolutamente válida. Y sí, es un problema para la democracia. Aún así, pienso que hay esperanza. Muchas gracias. Thank you very much. Tengo dos preguntas para el magistrado Nava. La primera
en su exposición mencionó que más derechos protegidos se traduce en una democracia fortalecida. ¿Qué pasa cuando estos derechos significan esfuerzos contrarios o, en otras palabras, cuál es el criterio de la autoridad para privilegiar uno u otro? Y la segunda pregunta, esa es pregunta de José Sánchez Pelayo, Universidad Iberoamericana. Una segunda pregunta de Alicia Domínguez de la Universidad Panamericana. ¿Cuál era el riesgo de permitir el acceso a las boletas de 2006? Entonces, ¿qué pasa cuando estos derechos significan esfuerzos contrarios? ¿Cuál es el criterio de la autoridad para privilegiar uno u otro? ¿Y cuál era el riesgo de permitir el acceso a las boletas de 2006? Magistrado. Muchas gracias, José Luis. A José, la primera pregunta, se pondera, se hace un ejercicio de ponderación, es decir, cuando están dos derechos en conflicto y solo puede, digamos, garantizarse uno, porque suele darse ese caso, se ve, hay varios parámetros, digamos, cuál es el idóneo, cuál es más necesario, cómo se hace menos daño, cómo se garantiza mejor. Ahora, en el caso que mencioné, ahí no hubo violación al derecho, porque el bien jurídico a tutelar era el conocimiento de esa información, y la información era pública, es decir, no se privó del acceso a la información por no permitir el contacto in situ. Yo tengo un coche público, es decir, tengo asignado un coche público, tengo asignado un ayudante que lo maneja. Ustedes pueden preguntarme cuántos kilómetros tiene el coche, si se han hecho los servicios, cuánta gasolina se le pone y a dónde lo llevo y a dónde lo traigo. Pero no me pueden decir, déjame darle una vueltecita para ver si es verdad que está, si los frenos funcionan bien. Yo qué más quisiera, pero el objeto por el que ese bien público se destina a mi función es justamente para que yo me traslade en él, lo digo con mucho respeto. Podemos preguntar cuáles son las reservas del Banco de México. No podemos decir que nos abran la bodega para que le echemos una contadita a los bonos del Tesoro, es decir, no se puede. En este caso, la información era pública desde el principio. Y también el hecho de la certeza y la seguridad, al tener un sistema cerrado de resguardo de las boletas, estaba garantizado. Eran más de 42 millones de votos, más de 60 millones de documentos, además de que tampoco hubiera habido certeza. Ya algunas bodegas se habían inundado, otras se habían quemado, o sea, es decir, la certeza y la información tampoco se garantizaba con ello. En este caso no hubo ponderación porque el derecho estaba satisfecho, no en la modalidad que se pedía, pero el ejercicio del derecho no depende de la modalidad en la cual se puede garantizar su propio ejercicio o no. Y el segundo, ¿cuál era el riesgo? No había ningún riesgo para el propio ejercicio del derecho, sino había resguardo de la información. Y déjenme terminar, perdón, que cambie, pero quería incluirlo y mi abstracción no me lo permitió. Yo soy un sujeto obligado de la ley de transparencia. El tribunal al que pertenezco también, y hacemos acciones concretas para ello. Déjenme decirles algunos datos. Tuve el honor de integrar la comisión que redactó la sentencia de calificación jurisdiccional de la elección presidencial de la pasada. Lo hicimos 3 magistrados. Curiosamente, los 3 integramos la comisión de transparencia del propio tribunal. Todos los acuerdos que se tomaron para desahogar esa sentencia se hicieron públicos. Es un dato interesante. Todas las adquisiciones del tribunal son públicas. El comité de adquisiciones se graba y se puede ver en internet, en vivo o después, está ahí. No hay un solo lápiz que compremos que no se pueda rastrear. Aquí las visitas al portal de las sesiones del comité de adquisiciones son más de 1,500 el año pasado. Y aquí el usuario sí son aquellos que compiten por las propias adquisiciones, lo cual está muy bien. Hemos recibido 5,000 solicitudes de acceso a la información, esta integración de la Sala Superior desde finales del 2006. Y solo hemos tenido 34 recursos en contra de lo respondido, de los cuales 22 han sido fundados, es decir, solo en 12 ocasiones en 7 años no se ha proporcionado la información por inexistencia y por algunas otras cuestiones, es decir, no se niega. Tenemos redes sociales, se ven las sentencias, se ven las discusiones en público, son aburridas, pero están ahí si las quieren ver en vivo en el canal judicial o en internet. Las sentencias las tenemos en 24 horas en la red, las pueden ustedes leer. Y el año pasado tuvimos más de 1,5 millones de visitas al portal. Puedo responder algunas otras cosas, me tardo,
pero si pueden escribirme a mi correo electrónico salvador.nava@te.gov.mx o a mi Twitter Salvador o Nava. Y estoy ahí a sus órdenes. Llegó mi hermano rayo necaxista, don Leonardo Valdés, le dejo un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, magistrado. Hay dos últimas preguntas. Una es general porque no le puso a quién va dirigida, entonces la leo y quien considere que puede responderla, pues agradeceremos una respuesta. Es de Ekaterina Neptomnishaya, de la Universidad de Insurgentes. Y dice, en los últimos años en las escuelas han quitado materias importantes para el desarrollo de los ciudadanos mexicanos. ¿Qué ha causado que haya desinformación? ¿Cree que mejorar la educación mejorará y aumentará la participación ciudadana? Sin duda, a más educación, mayor ejercicio democrático. Creo que el problema que enfrentamos ahora respecto de los temas en la mesa tiene que ver más con la cultura que con el diseño de normas y de instituciones. Hay que trabajar más con los niños. Nosotros, lo digo con mucho respeto, somos algo de bichos raros aquí hablando de transparencia y de elecciones y eso. A la gente no le interesa. Le preguntan ustedes al vecino y dice, pues está bien, son corruptos y no saben ni siquiera en qué distrito electoral vive, quiénes son sus representantes, ni cuáles son los órganos que integra. Creo que hay que trabajar más con los niños, con la cultura y desde luego las escuelas y las universidades son claves en ello. Sí, muchas gracias. El maestro Guerra quiere también contestar esta pregunta y aprovecho porque hay una última pregunta para él también, entonces la leo de una vez, de Rosas Landa Héctor, del Unitec Campus Sur. Dice, ¿por qué el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal no tiene la suficiente propaganda, por así decirlo, para aquellos gobernados que tal vez no conozcan y puedan resolver dudas sobre la institución? ¿Por qué el Instituto de Acceso a la Información no tiene la suficiente propaganda, por así decirlo, para aquellos gobernados que tal vez no conozcan y puedan resolver dudas sobre la institución? Entonces, antes de cerrar, le pasaría por último a él la palabra para contestar esta pregunta y luego ya cerrar esta primera mesa. Perdón, muy rápido. Uno, se queda una pregunta pendiente que las obligaciones en los portales de transparencia no solo son de economía, yo me hice referencia. En la propuesta que entregamos al Senado para la Ley General, estamos hablando de obligaciones genéricas que les tocan a todos, directorio, presupuesto, auditorías, etcétera, etcétera, compras, licitaciones, y las específicas. Por ejemplo, la Universidad Nacional, por sus sesiones de consejo universitario, sus actas, todo tipo de costos, son bastantes, con el objeto de ser lo más extractivo posible y la información esté ahí y la gente no tenga que hacer una solicitud, esperar 10 días, sino la pueda tener, digamos, ahí. La otra cuestión que yo quería intervenir, y coincido perfectamente con Salvador Nava, la COMAIP, que agrupa a todos los órganos grandes de transparencia del país, trabajamos 3 años con la SEP, hoy en los libros de primero y segundo año ustedes lo pueden ver, está ya los contenidos de acceso a la información y datos personales. Para el próximo año iba a estar en tercero y cuarto y así quinto y sexto. El único problema es que lo hicimos con las autoridades educativas pasadas. Ahora ya nos sentamos con las nuevas y ya nos dijeron que van a corregir los libros desde la ortografía, ¿sí? En lo que nosotros pusimos no estaban, creo, faltas ortográficas, pero que van a revisar todo nuevamente. Ojalá, y estamos trabajando con ellos, dejen lo que ya habíamos avanzado. Y en los próximos años, digamos, los que nos faltaron, que ya estaba la propuesta, lo que pasa es que hacer un libro de texto se lleva 5 años. O sea, de que hoy lo planeo a que aparezca en el libro de texto son alrededor de 4 o 5 meses. Estamos trabajando con ellos porque creemos que es un asunto fundamental que los niños tengan el hábito del acceso a la información y el hábito de que se protejan sus datos personales. Esos 2 contenidos ya están ahí. Y la última el Info no tiene mucho presupuesto para difusión, como la mayoría de los órganos garantes. Por ejemplo, en la Ley General estamos planteando la posibilidad de que haya un fondo federal para la difusión del derecho al acceso a la información, pero no que el Info haga su anuncio, el IFAI haga su anuncio, hagamos un anuncio nacional y solo le metamos la información local y general, lo cual, por ejemplo, el IFAI goza de tiempos oficiales, nosotros no tenemos tiempos oficiales en ese sentido, pero lo que sí hemos hecho
es que hemos hecho que el InfoDF vaya a tu delegación. Nosotros hacemos ferias delegacionales, ¿sí? Por el próximo viernes pueden irse a Coyoacán, ahí hay una feria, digamos, de acceso a la información. Hacemos una feria en el Zócalo, donde hemos metido 60,000 gentes. La última la hicimos en Reforma, nos cerramos Reforma todo el domingo con el paseo ciclista y metimos 200,000 personas, digamos, para conocer el acceso a la información. Tenemos limitaciones en esta parte de difusión, digamos, todo lo que más o menos tenemos a la mano. Lo que nos ha funcionado mucho mejor son las ferias delegacionales y la feria, digamos, que hacemos en el Zócalo, en Reforma, porque, digamos, hay mucha gente. Estamos capacitando a los comités vecinales, ¿sí?, para que, digamos, conozcan el derecho y lo ejerzan este derecho y también se lo den a conocer a sus vecinos, ¿sí? Pues finalmente ellos son representantes vecinales en el centro. Vamos tratando. Nosotros hicimos una encuesta y solo es muy poco. El 28% en el DF sabe que tiene el derecho al acceso a la información del Distrito Federal. Hacemos la pregunta junto con el IFAI, porque mucha gente se confunde. 42% en el DF conoce el IFAI, ¿sí?, y sabe. Y al Info el 28%, o sea, nos falta penetrar muchísimo. Estamos buscando todos los mecanismos posibles pues para hacer esto. Estamos en una campaña ahora con las delegaciones que nos van a prestar muros de estos donde se ponen los políticos, pero no se van a poner los políticos, si nos vamos a poner, digamos, como InfoDF, con el objeto, digamos, de poder, y nos los van a dar de forma gratuita, según nos dijeron. Esperemos. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues cerraremos ya esta mesa. Entonces, sobre la perspectiva internacional en transparencia y rendición de cuentas, quiero agradecer a nombre del Tribunal Electoral y el Colegio de México las participaciones de la maestra Tania Sánchez, del maestro Oscar Guerra, del doctor Raúl Ávila, de la vicepresidenta Ann Rabel y del magistrado Salvador Nava. Me han pedido que haga entrega de unas constancias de participación que pues procedo a entregar, ¿sí? Tania, de Oscar Guerra, del doctor, si le pasamos, por favor, sí, Rabel, y del magistrado, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta primera mesa. Continuando con los trabajos de este Congreso Internacional, le damos la bienvenida a esta mesa de trabajos, la judicialización de la democracia. En esta mesa nos honra con su presencia el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos López. Nos acompaña Ellen Weintraub, comisionada de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos. Jean-Pierre Kingsley, expresidente de Elecciones Canadá y miembro de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Aleida Álvarez Ruiz, diputada del PRD y titular de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Para moderar esta mesa de trabajo nos acompaña Willibald Sondleitner, profesor investigador del Colegio de México, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes de nuevo. Tengo el placer y el honor de moderar la mesa y pues voy a tratar de ser lo más breve posible para aprovechar aquí de la riqueza de experiencia de los expertos que tenemos reunidos en la mesa. Muy brevemente me voy a limitar a tratar de articular el tema del panel con el tema general del evento que nos reúne y el tema que nos preocupa aquí es la judicialización de la política. ¿Qué entendemos por judicialización de la política? Hay quizás, nos lo dirán los expertos desde sus propias perspectivas y tendremos una visión mucho más clara después de la mesa, pero como punto de partida yo les propongo
dos tipos de perspectivas. Hay una perspectiva amplia sobre la judicialización de la política que se puede definir como la divulgación o la propagación del contenido de las normas jurídicas en una sociedad, es decir, la difusión de la cultura, de la legalidad y cómo una sociedad se apropia sus propias leyes y cómo esto es fundamental para una democracia, porque como sabemos, para consolidar una democracia lo que necesitamos son reglas compartidas, legítimas, asumidas por todos los ciudadanos. ¿Ok? Esta es la perspectiva amplia que nos preocupa y luego hay una perspectiva más jurídica, concreta, que yo imagino que es la que van a enfocar aquí nuestros expertos nacionales e internacionales. Y esto tiene que ver ya más concretamente con la expansión del poder judicial y de las cortes, de los jueces, en la gobernanza política y en la gobernanza electoral. Es decir, con un papel crecientemente importante de los organismos jurídicos en la regulación de conflictos que no pueden ser procesados por las instituciones no judiciales. ¿Ok? Y como lo sabemos en México, el tema es de alta actualidad, en particular desde 2006, pero tanto en 2006 como en 2012 tuvimos claramente fenómenos de expansión del ámbito de intervención de los jueces y es por eso que el tema es altamente relevante. Hay que enfocar el tema dentro de una perspectiva de gobernanza electoral, porque los jueces no actúan aislados, solos, sino que actúan en interacción estrecha con otros actores de la sociedad y es por eso que, como verán, en esta mesa vamos a empezar con una contribución de la diputada Aleida Alavés Ruiz, que representa, digamos, a uno de los actores políticos interesados directamente en la elección, en el juego electoral. Luego tenemos dos intervenciones, digamos, desde la perspectiva de organismos internacionales de otros países de Estados Unidos, de América en el Norte y de Canadá. Vamos a ver que es sumamente importante comparar y pensar los problemas en una perspectiva comparativa, cómo funciona la judicialización de la política y de las elecciones en nuestros vecinos del norte, que tienen características muy distintas a México, pero que a lo mejor también tienen puntos en común. Y para concluir vamos a escuchar al magistrado Pedro Esteban Penagos López, que nos va a permitir aterrizar todo esto en la experiencia específica de México. Así que empezamos sin más con la contribución de la diputada Aleida Alavés Ruiz. Ustedes la conocen, no necesito una larga presentación. Simplemente quería recordar que la diputada Alavés ha servido en 4 legislaturas, en 2 legislaturas locales, en 2 legislaturas federales. Actualmente es diputada y entre las muchas cosas que ha hecho en las legislaturas, lo que quería destacar es su participación en las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sobre todo su participación en la Comisión de Radio y Televisión. Actualmente es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar con nosotros, diputada, y tiene el tiempo por entre 10 y 15 minutos, como usted quiera. Muchísimas gracias por la invitación a este encuentro en donde efectivamente la idea es compartir las experiencias y lo que ha sido en nuestro país con respecto a la judicialización de la democracia. Evolución de las instituciones judiciales electorales. En nuestro país, la judicialización de la política fue un tema ausente por mucho tiempo. Ni la Constitución de 1824, ni la de 1857, incluso ni la vigente de 1917 contemplaban nada al respecto. Tradicionalmente y por más de 120 años, la solución de los diferendos políticos se dio en su seno a través de los denominados colegios electorales, propuesta por Iglesias a partir del supuesto de que 2 primeras leyes de amparo del 1861 y 1869 no contemplaban explícitamente dentro de los derechos protegidos a los derechos de naturaleza política ni procedimiento judicial para ello.
pero tampoco existía en aquel entonces causal de improcedencia, como lo contemplaba a partir de 1936 el artículo 73, fracción 3, de la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal vigente. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.